Gracias y paz, amados hermanos. Nos encontramos nuevamente comentando contenido que nos pasan a través de las redes sociales y en este caso, como acaban de ver, es un vídeo de un culto de una iglesia que parece del movimiento carismático y creo que más concretamente ya de la rama neopentecostal. Como nosotros ya hemos podido ver a lo largo de los últimos tiempos, la iglesia más carismática se ha ido dividiendo según el nivel de cosas que pasan dentro de ella. Ya los propios pentecostales empezaron también a separarse unos de otros por algunas cosas de lo que ellos llamaban el mover de Dios, dando lugar a estas corrientes ya más neopentecostales. Cuando a veces hablamos con hermanos pentecostales que ven estos vídeos, ellos no se sienten identificados. Ellos tienen unas ciertas convicciones en cuanto a la doctrina propia del movimiento pentecostal, pero ya no concuerdan con ese desorden y ese caos que vemos en esos vídeos, y por eso ellos afirman que esa corriente ya se podría llamar neopentecostal, que es cuando ya llegamos a esos extremos de esos desórdenes, gente cayéndose en el suelo. Cuando nosotros vemos este vídeo, no solo vemos a alguna persona caerse en el suelo, sino que además de eso podemos percibir cómo van corriendo de un lado para otro, se tiran al barro. He visto cómo incluso algunas mujeres están rodando por encima del barro, del lodo, del agua sucia y estancada. ¿Y cómo vemos esas cosas? ¿Qué piensan ustedes que pensaría una persona no creyente si pasa por ahí y ve esos gritos? Incluso no se llega a entender las palabras que pronuncian. El grito es tan grande y las palabras tan mezcladas y dichas de una manera que no se llegan a entender las cosas que se pronuncian en el micrófono. ¿Qué pasaría si usted piensa que un creyente anda por ahí, un no creyente, perdón, y empieza a ver esas personas corriendo de un lado para otro, gritando, rodando por el suelo, rodando incluso también en la parte del barro, en el lodo? Supongo que pensarían que están locos, los tildarían de secta, los tildarían de algo no cristiano, porque incluso el no creyente, cuando pensara en cristianismo, no pensaría en esas cosas. Ese es el argumento que ellos suelen dar. El argumento que ellos suelen dar suele ser esa frase de Pablo diciendo que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. Ellos utilizan una frase que Pablo da a los Corintios, creo que concretamente es en el capítulo 2 de la primera carta de Pablo a los Corintios, donde habla que para el hombre natural las cosas del Espíritu de Dios son locura y no las puede entender. Entonces ellos toman ese versículo y dicen, no, es que el hombre no creyente, el hombre natural, el hombre que no está en Dios, no puede entender estas cosas que son del Espíritu de Dios. Pero nuevamente, como siempre decimos, un texto fuera de su contexto solo sirve para crear un pretexto. El versículo ahí de Pablo no se refiere a movimientos extraños que tilden al Espíritu Santo de tirar gente al suelo, de gente rodando, de gente cayendo, de gente dando vueltas. Lo que Pablo se refiere ahí no tiene nada que ver con movimientos extraños, con moveres extraños, con unciones extrañas. Pablo se está hablando en todo el contexto de la revelación de Dios en su palabra, del mensaje del Evangelio, de la predicación del Evangelio, y que el hombre natural no puede comprender el mensaje del Evangelio, y para él esas cosas espirituales, ese mensaje espiritual es una locura. Por eso vemos otra frase donde el Señor dice a través de su siervo que al Señor le ha placido salvar a los hombres a través de la locura de la predicación. ¿Por qué? Porque para el hombre natural el mensaje que predicamos, el mensaje del Evangelio, el mensaje dado por el Espíritu de Dios es una locura y no lo puede entender. Pero ellos sacan ese texto de contexto para justificar que si tú no entiendes ese desorden es porque no entiendes las cosas de Dios, que si tú no vives eso es porque no entiendes lo que es estar lleno del Espíritu Santo, que si tú no experimentas eso es porque tú no has estado, pues no sé, a un nivel de unción o de intimidad con Dios mayor. Parece que las personas que no rodamos por el suelo, que no nos caemos para atrás, que no rodamos por el barro o que no hacemos espectáculo, no somos llenas del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando nosotros vemos expresiones en la Biblia que hablan de estar llenos del Espíritu Santo, lo que viene seguido a eso nunca está relacionado con esos movimientos extraños de gente tirándose al suelo y gente rodando por el suelo y gente haciendo cosas similares.
Nosotros además vemos, por ejemplo, a los Gálatas, cuando Pablo habla del fruto del Espíritu, una persona que es guiada por el Espíritu, una persona que es llena del Espíritu Santo, una persona que anda en el Espíritu de Dios, muestra el fruto del Espíritu. Y cuando vemos ese texto, vemos que habla de amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, esa serie de cosas, no nuevamente manifestaciones extrañas. Incluso pentecostales serios y respetados como David Wilkerson, años antes de partir con el Señor, años antes de fallecer, lloraba incluso en un vídeo donde él podía hablar y se mostraba dolido con las cosas que algunos pentecostales, que eran los neopentecostales, estaban empezando a hacer. Él, un pastor pentecostal totalmente respetado incluso por medios no pentecostales, lloraba al ver eso y decía que le apenaba lo que estaban haciendo en nombre del Espíritu Santo, haciendo que el Espíritu Santo pareciera alguien que hace un circo en medio del pueblo cuando no lo era. Así que no, esos moveres no están registrados en la Biblia, esos moveres, esas unciones, ese tipo de cultos y reuniones nunca ha sido el culto propio de la iglesia cristiana y no lo debemos aceptar como tal porque esté de moda en nuestro tiempo bajo el nombre de somos llenos, no lo podemos explicar, es nuestra experiencia y tú no lo entiendes. El problema es que la vida cristiana no se vive en base a nuestras experiencias, sino que el fundamento de la vida cristiana debe ser las Escrituras y lo que la palabra de Dios dice. Tú puedes tener una experiencia personal con el Señor, pero eso no es una regla para hacer de eso una iglesia o para hacer de eso la conducta de los creyentes. Tú puedes tener tu propia experiencia con el Señor, pero lo que marca el pilar de la iglesia, el funcionamiento de la iglesia, es la palabra de Dios. Y esos tipos de cultos, esos tipos de reuniones, nunca se ha visto en la palabra de Dios ni a lo largo de la historia de la iglesia en medio del pueblo de Dios. Espero que este vídeo sea edificante para ustedes, que sirva para abrir un poco más los ojos en medio de estos movimientos extraños que se están poniendo de moda en muchos lugares, en muchos contextos evangélicos, y que pueda traer edificación en cuanto a estas cosas, entendiendo que no están registradas en la palabra de Dios. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor. Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz.